Imagínese un lugar donde se encuentra encerrado el conocimiento más prohibido en la historia de la humanidad. Documentos que podrían sacudir los cimientos de la fe, de la ciencia y de la historia, ocultos a los ojos del mundo. Tal lugar existe, y su nombre es Archivo Secreto Vaticano, uno de los lugares más inaccesibles del planeta, protegido por una fortaleza de reglas, protocolos y secretos que durante siglos han alimentado innumerables teorías de conspiración. En su interior hay textos tan antiguos y enigmáticos que su simple revelación podría cambiar todo lo que sabemos sobre la Iglesia, sobre Dios, y quizás incluso sobre el mismo destino de la humanidad. Pero ¿qué se esconde exactamente en estos estantes que se extienden kilómetros bajo tierra? ¿Y por qué la Iglesia insiste en mantener este conocimiento fuera del alcance del público? Durante siglos, los rumores sobre el contenido de los archivos vaticanos han perseguido a eruditos, historiadores e incluso a los fieles. Hay libros prohibidos, evangelios eliminados de la Biblia, escritos apócrifos que contradicen la doctrina oficial de la Iglesia. Algunos dicen que hay evidencia de la verdadera historia de Jesús, manuscritos que podrían refutar dogmas de fe o incluso confirmar eventos sobrenaturales. Otros creen que hay documentos que detallan el contacto de la Iglesia con civilizaciones antiguas o incluso con seres de otros mundos. ¿Será posible que la institución religiosa más grande del planeta esté ocultando verdades que podrían reescribir nuestra historia? ¿Por qué está tan restringido el acceso a estos documentos? ¿Qué no puede o no debe descubrir la humanidad? El Archivo Secreto Vaticano no surgió por casualidad. Sus orígenes se remontan a siglos atrás, cuando la Iglesia se dio cuenta de que el conocimiento podía ser un arma tan poderosa como la fe. Desde los primeros tiempos del cristianismo, los documentos importantes se han mantenido bajo estricta protección, lejos de la vista del público e incluso de muchos líderes religiosos. Pero fue recién en el siglo XVII, bajo el papado de Pablo V, que estos registros fueron organizados oficialmente y guardados bajo un nombre que en sí mismo suscita misterio: Archivum Secretum Vaticanum. Sin embargo, el término secretum no significaba secreto en el sentido moderno, sino más bien privado. O al menos esa es la explicación oficial. En la práctica, los documentos allí almacenados fueron retirados deliberadamente del conocimiento público y escondidos tras los muros de la institución más influyente de la historia occidental. Pero ¿cuál era la verdadera intención de la Iglesia? ¿Proteger la fe u ocultar verdades que podrían desafiar su autoridad? A lo largo de los siglos, estos archivos crecieron a un ritmo alarmante, reuniendo documentos que iban desde registros de herejías prohibidas hasta correspondencia secreta entre papas y monarcas. Hoy en día, se estima que los archivos subterráneos del Vaticano abarcan más de 85 kilómetros de estantes que contienen más de 35.000 volúmenes catalogados, y quién sabe cuántos más que nunca han sido registrados oficialmente. Entre estos documentos podría haber registros auténticos de acontecimientos bíblicos, evangelios apócrifos e incluso información sobre fenómenos inexplicables. Muchos creen que los archivos esconden libros que fueron extraídos deliberadamente de la Biblia, así como registros de reuniones con sociedades secretas, manuscritos prohibidos de la Edad Media, incluso evidencias de la existencia de entidades sobrenaturales. Pero si estos documentos realmente desafiaran todo lo que sabemos sobre la fe, ¿por qué se mantendrían ocultos al público? ¿Cuál sería el impacto si esta información saliera a la luz? Entre los misterios que rodean al Archivo Secreto Vaticano, uno de los más intrigantes es la posible existencia de libros sagrados prohibidos,
textos que fueron eliminados deliberadamente de la Biblia y que podrían cambiar por completo la historia del cristianismo. Desde los primeros siglos de la Iglesia, los líderes religiosos seleccionaron qué evangelios debían considerarse sagrados y cuáles debían destruirse u ocultarse. Este proceso, conocido como la formación del canon bíblico, resultó en la exclusión de varios evangelios que presentaban visiones alternativas de Jesús, sus enseñanzas y el papel de los apóstoles. Pero, ¿qué tenían estos textos que los hacía tan peligrosos? Algunos estudiosos creen que entre los documentos guardados en 1900, el Vaticano hay copias originales del Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena e incluso manuscritos que hablan de la infancia secreta de Jesús y sus supuestas conexiones con enseñanzas ocultas. Si estos textos realmente existen en los archivos, ¿qué podrían revelar? El Evangelio de Judas, por ejemplo, sugiere que Judas Iscariote no era un traidor, sino más bien el discípulo más cercano de Jesús, elegido para cumplir un papel esencial en el plan divino. El Evangelio de María Magdalena implica que ella no era solo una seguidora de Cristo, sino más bien alguien que recibió enseñanzas espirituales especiales, rivalizando con los mismos apóstoles. El Evangelio de Tomás, por el contrario, aporta enseñanzas más cercanas al misticismo oriental que a la tradición cristiana. Si estos escritos se hicieran públicos, podrían reescribir la narrativa del cristianismo y sacudir los cimientos de la Iglesia. Muchos creen que es precisamente por eso que la institución mantiene ocultos estos documentos, temiendo que su revelación pueda causar un colapso de la fe tradicional y plantear preguntas que la Iglesia no estaría preparada para responder. Si los creyentes descubrieran que la historia de Cristo puede haber sido editada, ¿cuál sería el impacto en la fe cristiana moderna? Si los archivos secretos del Vaticano contienen textos que fueron prohibidos, ocultan también documentos que prueban la veracidad de la Biblia. Muchos historiadores creen que, entre los registros bloqueados, puede haber evidencia concreta de la existencia de Jesucristo. Registros romanos que detallan su crucifixión o incluso menciones a sus milagros. Durante siglos, teólogos e investigadores han intentado encontrar evidencias históricas sobre la vida de Jesús, pero los documentos más importantes parecen estar escondidos en la clandestinidad del Vaticano. Además, hay informes de que la Iglesia conserva artefactos sagrados, como fragmentos de pergamino que podrían ser originales de los evangelios escritos por los apóstoles, lo que confirma la autenticidad de los relatos bíblicos. Si realmente existen tales documentos, ¿por qué la Iglesia nunca los ha revelado? ¿Fue para evitar ser cuestionado o quizás para controlar la narrativa sobre la historia de Cristo? Por otro lado, algunos creen que dentro de estos archivos hay documentos que podrían cuestionar toda la estructura del cristianismo. Si hay registros históricos que confirman los acontecimientos bíblicos, también puede haber manuscritos que los contradigan. ¿Qué pasaría si los milagros de Jesús fueran malinterpretados? ¿Qué pasaría si los textos originales revelaran una versión diferente de los acontecimientos descritos en la Biblia? Hay teóricos que creen que el Vaticano tiene evidencia de que muchos dogmas religiosos fueron construidos a lo largo de los siglos y que la fe cristiana podría ser muy diferente de lo que conocemos hoy. ¿Significaría esto que la Iglesia controla el conocimiento para proteger su autoridad? Si estos documentos fueran revelados, ¿podrían fortalecer la fe de los fieles o destruirla por completo? ¿Qué podría ser tan devastador como para que fuera necesario ocultarlo durante tanto tiempo? Los archivos secretos del Vaticano no son solo una colección de documentos históricos, sino una bóveda de secretos que, según los teóricos de la conspiración,
podrían revelar verdades que la humanidad nunca debería saber. Hay quienes creen que, además de registros religiosos, el Vaticano esconde documentos sobre sociedades secretas, cultos prohibidos y pactos realizados entre la Iglesia y grupos poderosos a lo largo de la historia. Algunos rumores apuntan a que el Vaticano tendría acceso a textos antiguos que hablan sobre el verdadero origen de la humanidad, manuscritos egipcios y babilónicos que podrían conectar el cristianismo con civilizaciones mucho más antiguas de lo que se imaginaba. ¿Qué pasaría si la verdadera historia del mundo fuera completamente diferente de lo que conocemos? Algunos creen que la evidencia de contacto entre la Iglesia y fuerzas desconocidas, ya sean entidades espirituales, seres extradimensionales o algo aún más misterioso, puede estar encerrada en estos archivos, mantenida en secreto para evitar el pánico y el caos global. Pero las conspiraciones no terminan ahí. Hay quienes sugieren que el Vaticano tiene información en sus registros que podría cambiar el curso de la ciencia y la tecnología modernas. Algunos creen que dentro de los archivos hay documentos que detallan descubrimientos científicos suprimidos, como avances médicos y energías desconocidas, que nunca fueron revelados por conveniencia política o económica. Otros teóricos señalan que existen registros de fenómenos sobrenaturales que desafían la lógica y que podrían probar la existencia de lo divino o quizás de algo aún más oscuro. ¿Son solo especulaciones o realmente existen secretos que no pueden ser expuestos al mundo? Si los archivos secretos del Vaticano se abrieran completamente al público, ¿qué descubriríamos? ¿Se fortalecería o se derrumbaría la fe de la humanidad ante la verdad? Los archivos secretos del Vaticano son sin duda uno de los lugares más enigmáticos e inaccesibles del mundo. ¿Qué se esconde en sus profundidades? Libros prohibidos que podrían reescribir la Biblia, manuscritos que prueban o refutan la existencia de Dios, registros de sociedades secretas y secretos científicos nunca revelados. Lo cierto es que nunca sabremos del todo qué se esconde tras estos muros fortificados. Pero una cosa es cierta, si no había nada que ocultar, ¿por qué está tan restringido el acceso a estos documentos? ¿Qué podría ser tan devastador que solo a un grupo selecto de personas se les permite ver? Los secretos que guarda el Vaticano no son solo una cuestión de fe, sino de poder, de control y quizás incluso del propio destino de la humanidad. A lo largo de la historia, varias civilizaciones antiguas han descrito seres misteriosos que descendieron de los cielos y trajeron conocimiento a la humanidad. Algunos investigadores creen que los archivos secretos del Vaticano podrían contener documentos que confirmen interacciones entre civilizaciones antiguas y entidades desconocidas, información que podría cambiar radicalmente nuestra visión del origen de la humanidad. Si el Vaticano realmente tiene manuscritos de civilizaciones como los sumerios, los egipcios y los mayas, podría haber registros de contacto con seres superiores que fueron interpretados como dioses. ¿Qué pasa si la Iglesia oculta relatos antiguos que hablan de tecnologías avanzadas o artefactos que no deberían haber existido en ese momento? Algunos especulan que estos archivos contienen información sobre el verdadero origen del hombre, cuestionando si la evolución fue un proceso natural o si hubo alguna interferencia externa. Pero, ¿por qué la Iglesia ocultaría esta información? ¿Podría la verdad socavar su autoridad o desafiar las creencias religiosas establecidas? Además de las civilizaciones antiguas, otra teoría oscura involucra la posible participación del Vaticano en contactos extraterrestres modernos. Existen rumores de que dentro de los archivos secretos hay documentos que registran sucesos inexplicables, desde apariciones de luces en el cielo
hasta encuentros con entidades desconocidas. Algunas conspiraciones sugieren que el Vaticano sabe más de lo que revela sobre la existencia de vida más allá de la Tierra, y que existen manuscritos prohibidos que confirman encuentros entre líderes religiosos y seres de otro mundo. Esto explicaría por qué el Vaticano invierte millones de dólares en observatorios astronómicos e investigación espacial. La Iglesia está esperando algo, una revelación que cambiaría para siempre la relación entre la humanidad y lo divino. Si algún día se revelan estos documentos, ¿estará el mundo preparado para aceptar que la fe y la ciencia pueden estar vinculadas de una manera mucho más compleja de lo que imaginamos? Si el Vaticano realmente está ocultando información sobre el pasado, ¿podría también estar ocultando secretos sobre el futuro de la humanidad? Algunos estudiosos creen que existen profecías ocultas en los archivos secretos que hablan de acontecimientos apocalípticos, desastres naturales e incluso la llegada de un nuevo Mesías. Algunos dicen que la Iglesia posee manuscritos que predicen la caída de las naciones, el ascenso de gobernantes oscuros e incluso el comienzo de una nueva era para la humanidad. Uno de los documentos más temidos sería la profecía final de Fátima, que se rumorea que describe un evento catastrófico que cambiaría el destino de la Iglesia y del mundo. Si estas predicciones existen, ¿por qué el Vaticano no las ha revelado completamente? ¿Sería para evitar el pánico global? ¿O porque algunas de estas profecías aún están en curso y se harán realidad pronto? Muchos creen que la Iglesia tiene un papel crucial en la preservación de estos secretos y el control del conocimiento sobre el futuro de la humanidad. Si las profecías ocultas hablan de un colapso de la fe o del regreso de una figura divina que no encaja en la narrativa cristiana tradicional, esto podría provocar un verdadero terremoto dentro de la propia Iglesia. ¿Sabe el Vaticano algo sobre el destino del mundo que nosotros no sabemos? Si los archivos secretos se abrieran por completo, encontraríamos revelaciones sobre el fin de los tiempos y lo que realmente nos espera en el futuro. Los archivos secretos del Vaticano siguen siendo uno de los mayores misterios de la historia moderna. Sus estantes esconden documentos que pueden confirmar acontecimientos bíblicos, desafiar la fe, revelar secretos de civilizaciones antiguas e incluso predecir el destino de la humanidad. Pero, ¿por qué la Iglesia decide mantener esta información oculta? ¿Se trata de proteger la fe o de ocultar verdades prohibidas que podrían quebrantar el tejido mismo del cristianismo? Si estos archivos fueran revelados en su totalidad, ¿estaría la humanidad preparada para afrontar la verdad? ¿Tiene la Iglesia respuestas sobre nuestro origen, nuestro destino e incluso el fin de los tiempos? Muchas preguntas siguen sin respuesta, pero una cosa es cierta: el conocimiento es poder, y quien controla la información controla la realidad. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué crees que se esconde en los archivos secretos del Vaticano? ¿La Iglesia protege la fe o esconde secretos que no podemos descubrir? Deja tu comentario y comparte tus teorías sobre este misterio. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir explorando los misterios más oscuros de la religión y los secretos ocultos de la Biblia. Aquí desenterramos verdades olvidadas. Y todavía hay mucho más por revelar. ¿Cuántos otros secretos todavía están enterrados bajo el Vaticano? Sigue siguiéndonos para descubrirlo.